en esta lección encontramos el testimonio de un ángel de la Odisea acerca de lo que para él es testificar. Y este es el testimonio del autor de la lección. Y aquí copié la lección del sábado pasado, con la primera lección de esta semana, donde tenemos el versículo de memoria. Y dice Juan en 1 Juan 5:13, y después vamos a ver el contexto de esta cita. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjense, esta carta era para los cristianos que creían en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué bandera elevaba la iglesia primitiva? La bandera de un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová, porque ellos creían que Jesús era Jehová el Señor y lo confesaban. No creían que era un Dios hijo, creían que era, como dice la profecía, el Dios fuerte, el Padre eterno. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, o sea, creáis que Jesucristo es Jehová el Señor. Eso es lo que predicaban ellos. Pero no es lo que predica el ángel de la Odisea. Como se indicó en una lección anterior, dice el autor de la lección, nada argumenta más elocuentemente en favor del poder del Evangelio que una vida cambiada. La gente puede discutir tu teología, puede debatir sobre doctrinas, puede cuestionar tu comprensión de las Escrituras, pero rara vez cuestionará tu testimonio personal de lo que Jesús significa para ti y lo que ha hecho en tu vida. Entonces, ese es el testimonio. Pero acá no hay un testimonio de cuál es el nombre de Hijo de Dios, cuál es Jesús verdadero, sino lo que predican todos, porque uno escucha a cualquier, digamos, evangélico, pentecostal, y todos predican lo mismo, lo que Jesús significa para ti y lo que ha hecho en tu vida, pero ninguno predica el verdadero Jesús, porque no entiende la profecía ni el evangelio, tampoco predican el verdadero evangelio. Y acá viene la definición de nuestro hermano. Testificar es compartir lo que sabemos acerca de Jesús. A ver, testificar, este testimonio, fíjense, no es el testimonio de Jesús, porque Jesús no hablaba de él, y los hermanos de Jesús tienen que tener el mismo testimonio que Jesús. ¿De qué hablaba? Él predicaba el Evangelio del Reino de Dios. De su padre. Y justamente del reino de su padre, lo que su padre haría, y lo que había prometido, cuál era la promesa de Dios. Pero acá se nos dice testificar es compartir lo que sabemos acerca de Jesús. Es como la nueva creencia fundamental que dice en Jesús, en Jesús. Es dejar que otros sepan lo que Él significa para nosotros y lo que ha hecho por nosotros. O sea, este es el testimonio que tenemos que predicar. Si nuestro testimonio consiste únicamente en tratar de probar que lo que creemos es correcto y que lo que otros creen es incorrecto, nos encontraremos con una fuerte oposición. Si nuestro testimonio sobre Jesús proviene de un corazón que ha sido transformado por su gracia, conquistado por su amor y asombrado por su verdad, los demás quedarán, como dice, impresionados por la forma en que la verdad que creemos ha impactado nuestra vida. La verdad presentada en el contexto de una vida cambiada marca la diferencia. Ahora, y esto es interesante, porque es verdad, Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, porque Él nos mandó a amarnos unos a otros con amor de Él. Pero el ángel de la Odisea no tiene ese amor. Pedro, como sabe que Jesús dice eso, tiene que autoconvencerse de que tiene amor y tiene que autoconvencerse de que su corazón ha sido transformado por la gracia. Y tiene que predicar eso, porque si no, ¿qué testimonio va a dar un ángel de la Odisea? Tiene que predicar que fue transformado para convencer a otro de que siga el mismo camino. Ahora, pero Jesús le dice otra cosa a ese ángel, ¿cómo está? Es decir esto, que hay una disociación en la mente del ángel de la Odisea, hay una disociación entre lo que dice y lo que realmente es, y lo que pasa. Pero el ángel de la Odisea cree que su testimonio es verdadero. Pero si le creemos a Jesús, ese testimonio no es verdadero. Como el autor lo explicó en la lección 9, siguiendo con su enseñanza, nos muestra que este es el testimonio que hay que presentar con una actitud ganadora. Por supuesto, uno va a decir, Jesús me transformó y tiene que decirlo convencido para convencer a otra persona que realmente fue transformado.
para que otros crean a nuestro testimonio y compren lo que le estamos vendiendo. Y para eso nosotros debemos creer que tenemos la verdad, que vendemos la verdad y que esa verdad ha impactado y cambiado nuestras vidas. Y por supuesto, y el ángel de la Odisea se lo cree. Ahora, esto es lo que cree el ángel de la Odisea. Se cree rico, porque cree que lo que le vendieron con una actitud ganadora y se vende en la Odisea es la verdad. Y de nada siente necesidad. Eso es lo que a su vez trata de vender con una actitud ganadora, pero está engañado y su testimonio no es verdadero. El testimonio verdadero es el que el testigo fiel y verdadero le da al ángel de la Odisea. Y ese testimonio personal de Jesús es el que cuestiona el ángel de la Odisea y no cree en él. Cree en los vendedores y no cree a Jesús. ¿Ves? Ahora, ¿qué le dice Jesús al ángel de la Odisea? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Hay aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Te voy a decir la verdad. El único que dice la verdad. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te estoy llamando, pero voy a dejar de llamarte. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y lo dices como un ganador, con una actitud ganadora. ¿Y por qué? Porque estás siguiendo a los hombres que hacen lo mismo. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. O sea, lo que te vendieron te tiene esa condición. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. O sea, ya no le compres más a los vendedores que vienen con una actitud positiva, con una actitud ganadora a venderte y que logran venderte cualquier cosa. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque estás desnudo y no lo ves. Y vas a predicar con una actitud ganadora, pero estás desnudo. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, yo te digo esto porque te amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo y lo hago a tiempo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ahora, vas a dar un testimonio de tu relación que tenés con Jesús, pero yo estoy afuera. Y quieres convencer a otro de que Jesús te transformó. Por eso dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado como mi trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ¿quién dice la verdad? Los vendedores que venden con una actitud ganadora lo que se vende en la Odisea y dicen que eso los transformó y nos convencieron de que esa es la verdad. O dice la verdad el testigo fiel y verdadero. ¿Cuál de los dos dice la verdad? El testimonio de Jesús es la verdad. El testimonio del verdadero Jesús es el testimonio verdadero. Por eso debemos hacer caso a su consejo y ungir nuestros ojos con colirio para poder abrirlos y empezar a ver. Y de ese modo poder comprar de Jesús, del verdadero, oro refinado en fuego, para que el amor de Jesús esté en nuestros corazones y nuestro testimonio llegue a ser verdadero. Porque Jesús nos dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y quién lee esto? Todas las iglesias pentecostales leen, todos los evangélicos, todos los sermones, y los pastores dicen, yo fui transformado. Y, a ver, ¿y es verdadero ese testimonio? No, por sus frutos se los conoce que no es verdadero. Porque el que realmente ama al otro le dice la verdad como Jesús, porque lo ama, para que abra los ojos y se arrepienta. En cambio, el que lo ama, lo engaña, no lo ama. Simplemente lo quiere usar, o está engañado y quiere hacerlo tan ciego como él. Y Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor. Ahora, si tuvieres ese amor, y eso se ve, y no hay amor en este mundo. Y en Mateo 5, 44 al 48, Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos, como nuestro Padre que está en los cielos los ama, para que seamos perfectos como Él. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre está en los cielos es perfecto. Porque ese es el Evangelio. Que el amor de Dios, el amor de Jesús puede estar en nuestro corazón.
Y ese es el testimonio de los miembros de la iglesia primitiva. Y esta cita de nuestra lección también es muy importante, porque el ángel de la iglesia la pone diciendo que él tiene ese testimonio. A ver, ¿y qué dice Elena? Nuestra confesión de su fidelidad es el agente escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño. O sea, tenemos que tener la fe de la iglesia primitiva para que se vea en nosotros lo mismo que se vio en ellos. Pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. O sea, tenemos que predicar la verdad, como predicaban los primeros cristianos, pero el testimonio, una vida transformada, es lo más importante. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. O sea, cuando Dios nos transforma, somos una luz que no se puede esconder, y el mundo va a ver ahí, ¿qué cosa? El carácter de Dios, porque es la obra de Dios, no nuestra. Eso es lo que Dios dice en Ezequiel 36:23, porque de ese modo es el único modo que el mundo conozca su nombre. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él, marcada por nuestra propia individualidad. Esos preciosos reconocimientos para alabanza de la gloria de su gracia, cuando están respaldados por una vida semejante a la de Cristo. Fíjese, nuestro testimonio está respaldado por una vida semejante a la de Cristo. Pero acá hay un problema, porque nuestros teólogos creen que es imposible eso, y que dicen que hasta la segunda venida seguiremos pecando. Hasta que Dios nos transforme y nos dé un cuerpo sin pecado, seguiremos pecando, dicen. Entonces es imposible que tengamos una vida semejante a la de Cristo. Entonces, por un lado dicen eso y después dicen, Cristo me transformó. Cuando están respaldados por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible que obra para la salvación de las almas. Y eso es lo que pasaba con la iglesia primitiva. Y ese testimonio era más evidente en los mártires de Jesús, que a pesar de enfrentar la muerte, seguían predicando el evangelio por amor a sus hermanos. Y los gentiles veían ese amor. Y ese amor es el que los convertía, porque conocían el evangelio y veían el fruto del evangelio. Y por supuesto, de nuevo se tiene que volver a predicar el evangelio por testimonio. Ahora, pero este testimonio no lo tiene el ángel de la Odisea. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque nuestros pastores lo niegan, indicando que solo llegaremos a ser semejantes a él en el tiempo de la segunda venida, cuando seremos transformados. Por eso, si no conocemos y no tenemos fe en el verdadero evangelio, el evangelio primitivo, el evangelio del reino de Dios, es imposible que tengamos un testimonio verdadero, porque no puede germinar la semilla de nuestro corazón si no fue sembrada. Como lo anunció Jesús en sus palabras proféticas, el mayor peligro que enfrenta el ángel de la Odisea es en busca de un testimonio con el que también poder vender lo que se vende en la Odisea, porque uno escucha a los pentecostales o los evangélicos y que dicen, ¿tuviste un encuentro con Jesús? Da tu testimonio. Entonces todos buscan un testimonio, y en busca de ese testimonio, ¿qué hace? Cae en manos de los espíritus seductores. Entonces, por eso, en busca de ese testimonio, el problema es llegar a creer que lo que sucede con los que entran por la puerta ancha, se hacen habitación de demonios y tienen poder para profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros en el nombre de Jesús, es un testimonio verdadero. O sea, el que cree que eso es un testimonio verdadero, como el autor de nuestra lección, porque lo escribió en el folleto de la lección, en una lección anterior, y seducidos por ese testimonio, buscando llegar a tener la misma experiencia con Cristo. Justamente, el problema es que el que sea seducido entre por la puerta ancha y recorre el camino espacioso que lleva a la perdición y se convierte en un hacedor de maldad, que, como los lobos vestidos de ovejas y el falso profeta, engañan a sus hermanos, justamente porque les van a vender la mentira, y los hacen adorar a la imagen de la bestia, al ídolo de la bestia religiosa, y entrar por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás, como leemos en Apocalipsis 19:20. Ahora, ¿cuál es la obra de la bestia del falso profeta? Engañar al mundo entero para que adoren a quién, a Satanás. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Porque estos dos adoran una imagen que está definida en los puntos comunes de doctrina en que se unieron, y engañarán a todo el mundo para que lo adoren. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, nosotros vamos a ser seducidos y vamos a buscar
tener el mismo testimonio que estos? Y muchos adventistas lo hacen. Por eso Jesús nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. ¿Y qué pasa con la puerta estrecha? Pocos son los que la hallan. Y los muchos que entren por la puerta ancha van a hacer señales y milagros. Y le va a decir a Jesús, Señor, Señor, lo hicimos en tu nombre. Y Jesús que le va a declarar, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque que entraron por la puerta ancha, recorrieron el camino espacioso y llegaron a ser hijos del padre de maldad. Ahora, este es un tema muy delicado y hay que decirlo claramente, como Dios nos dice, con un mensaje directo, claramente, porque la bestia y el falso profeta adoran a Satanás y lo llaman Cristo. Entonces, ¿cuál es el testimonio verdadero? ¿Cuál tiene que ser nuestro testimonio? Mientras que los que predican el falso testimonio, guiados por los espíritus seductores, buscan seducir con sus testimonios a todos los hombres, para que como ellos, siguiendo su ejemplo, entren por la puerta ancha y reciban poder. El que nos da el verdadero testimonio, el testigo fiel y verdadero, nos dice que no entremos por la puerta ancha. Mientras todos están tratando de hacer que entremos, Jesús dice, no entren por la puerta por la que entran los lobos y el falso profeta. El Jesús al que ellos adoran y los lleva a ser como Él, hacedores de maldad. Y nos dice que lo busquemos a Él, al santo, al verdadero Jesús, hasta encontrarlo. Entonces, cuando Él habla de la puerta ancha, está hablando de otra puerta. Y cuando habla del camino espacioso, está hablando de otro camino, de otro Jesús, el anticristo. ¿Ves? Y el único camino para ir al Padre es el verdadero Jesús, porque el verdadero Jesús no nos lleva a Él. Porque Él estaba en el Padre y a nosotros nos lleva al reino de Dios, para que Dios venga a morar a nosotros y que nosotros podamos triunfar con el poder de Dios. No con el de Jesús, con el poder de Dios. ¿Cómo podemos encontrarlo? Como le indica Juan en el contexto del versículo de memoria, escuchando el testimonio que Dios da de Jesús, de Moisés, de los Salmos y los Profetas. Fíjense, voy a tomar el contexto del versículo de memoria y tomemos 1 Juan 5, del 10 al 13. ¿Y qué dice Juan? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Porque hay que creer al verdadero Jesús, porque Él es el verdadero evangelio. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces la pregunta es, ¿nuestros pastores creen en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? ¿Nosotros creemos en ese testimonio? Y no lo creen. Porque cuando uno le presenta lo que Dios dice en el Antiguo Testamento, porque ese es el testimonio de Dios, el del Nuevo Testamento hay una mezcla entre el testimonio de los apóstoles y lo que escribió Roma. Pero cuando uno presenta el testimonio de lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo, ¿creen? No, ese es el problema. Pero la iglesia primitiva cree en ese testimonio. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Como dice Pablo en Romanos 8. El que es de Cristo tiene que tener el Espíritu de Cristo. Si Cristo está en él, es de Cristo. Y si no está en él, no es de Cristo. Y si Jesús está fuera, no es de Cristo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Porque los cristianos sabían quién era Jesús. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, que eligió al Señor. Y en Lucas 24, 25 al 27, vemos que Jesús lo que le mostró a sus discípulos es el testimonio que Dios había dado acerca de él. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Porque el verdadero Jesús es el que cumple con todo, y el falso no. Por eso los que adoran al falso buscan ocultar todo esto. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario cumplirse todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y es lo que tiene que hacer con nosotros. Y ahí también les habló de la promesa del Padre, del verdadero evangelio. Y nosotros tendríamos que creer el testimonio que Dios da acerca de Jesús. Pero no es el testimonio que está en nuestras creencias fundamentales. Por ejemplo, ¿cuál es el verdadero nombre de Jesús? Su nombre es Jehová,
Él es el Dios fuerte, el Padre eterno, nuestro Creador, la roca que guió a Israel de Egipto a Canaán, que se hizo hombre para salvarnos. Jehová es su nombre. Entonces, como leemos en Jeremías 23, 5 y 6. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán. O sea, ¿cómo llamarían los discípulos de Jesús a Jesús? Lo llamarían Jehová, justicia nuestra, porque sabrían que Él es Jehová. ¿Por qué? Porque el Dios de ellos habría hecho hombre para salvarlos. Y en Isaías 7:14 nos dice, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quién es? ¿Cuál es el nombre de Jesús? Es Dios mismo con nosotros. ¿Qué Dios? El único es Jehová. Y en Isaías 9:6 nos dice lo siguiente, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es Jesús? Es Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno. Ese es el testimonio de los miembros de la Iglesia primitiva. Por supuesto, no es el testimonio de la bestia del falso profeta, ni de los que creen en las creencias fundamentales de la Iglesia adventista, en la Trinidad. Jesús es el Dios fuerte, es el Padre eterno, y Él sería el príncipe de paz. ¿Por qué? Porque en Él lograríamos la paz, porque Él moriría por nosotros, sería hombre para vencer al pecado de la carne y morir por nosotros. Y por eso, cuando se le dan las instrucciones a el Elías que le prepararía el camino, que está en Isaías 40, 3 al 11. Sí, Ivana, tenés abierto el micrófono. Sí. Sí. ¿Por qué lo compara? ¿Cómo? ¿Se cortó? ¿No se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ahora sí. Digo, ¿por qué lo compara? Usa el nombre de Ciro y de David cuando se refiere a Jesús. No te entendí bien. No es que lo compara, porque es hijo de David. Levantará a David renuevo justo. Fíjate, levantaré a David renuevo justo, porque es hijo de David y es hijo del hombre y es hijo de Dios. Hay una parte como que habla de Jesús, pero lo nombra como si fuera David, y otra parte lo nombra como Ciro. Es que en los salmos se habla de mi siervo David. Entonces, allí a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Es una forma de llamarlo David, porque es el hijo de David. En el sentido que todos los hijos de David, todos los reyes, eran hijos de David. Entonces, él sería mi siervo David, está hablando del rey, el verdadero rey de Israel. Entonces, pero fíjense, su nombre es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en la instrucción que le da Juan, le dice, vos que clama en el desierto, Juan, prepará el camino ¿a quién? A Jehová, a nuestro Dios. ¿A quién le preparó el camino Juan? A Jehová, a nuestro Dios. Él sabía que Jesús era Jehová, por supuesto que sí, porque conocía la profecía. Ese es el nombre de Jesús. Y como leemos en Isaías 25:9, esto es lo que dirán todos los redimidos de la última generación, los que conocen su nombre, y se dirán aquel día, aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. ¿Quién es? Este es nuestro Creador, es nuestro Dios y es nuestro Redentor. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Este es el testimonio de los miembros de la Iglesia primitiva, que no es el testimonio del ángel de la Odisea. Por eso no puede tener justamente el fruto del Espíritu en él, porque está adorando otra cosa, está engañado. Por esa causa, los siervos fieles, los que oigan y hagan las palabras de Jesús, serán los que hayan buscado y encontrado la puerta estrecha, el camino angosto que lleva la vida, y puedan darles el verdadero alimento a tiempos hermanos, mostrándoles cuál es la diferencia entre la verdad y la mentira, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora, no solamente predicándole palabras lindas, sino amonestándolos, como Dios dijo. Cuando yo dije al impío, ciertamente morirás. Si no le predicás, si conocés el mensaje y no se lo predicás, va a morir. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero.
o sea, los que conocían al verdadero Jesús, hablaron cada uno de sus compañeros, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Los que van a tener su nombre escrito en la frente y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos en el día que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, cuando alguien es llevado hasta la puerta estrecha y conoce la verdad, ¿qué tiene que hacer? Tiene que empezar a hablarle a sus compañeros, a hacer la misma obra, la obra de Elías, a recorrer el camino angosto mientras le da el alimento a tiempo a su hermano. Y él va a ser parte del especial tesoro. Ahora, este mensaje, que es el mensaje de Elías, no es un mensaje acaramelado, es el mensaje de Dios que muestra la salvación y la verdadera bendición que Dios le va a dar a su pueblo. Es un mensaje de amor y tiene que ser oído a tiempo, pero tiene que ver nuestro hermano la diferencia. No es como dicen los jesuitas, seamos todos uno. No, no. El pueblo de Dios tiene que estar separado, no puede estar con la bestia de falso profeta. Tampoco puede estar comiendo con los lobos de la mesa de los borrachos. Entonces, los verdaderos siervos de Dios estarán predicando a sus hermanos el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de Elías, predicándoles el verdadero evangelio, llamándolos a adorar a Jehová, al Creador, al único de diciéndoles, acá hay una S y es una N, a la bestia ni a su imagen, que no adoren a Baal, porque Baal es el dios de Babilonia. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Porque la Biblia es una espada de dos filos que va a separar las dos cosas. Porque el mensaje de Elías separa el trigo de la cizaña. Y como dice Elena, el primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra, ya que le adoren como creador del cielo y la tierra. Y para poder hacerlo deben obedecer su ley. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración con preferencia a los dioses de los paganos, a los de la bandera negra de los paganos, menciona las pruebas de su poder creador. Todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Qué pasa a los dioses de Roma? Son ídolos. Los dioses del falso profeta son ídolos. Más Jehová hizo los cielos. Entonces, y este es el mensaje que Dios nos manda. Este es el testimonio que tenemos que predicar, no otra cosa, no un verso. No vender con actitud ganadora cualquier cosa. Nos manda a buscar la verdad, conocer la verdad, que la verdad nos transforma y que prediquemos la verdad. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Este no es un vendedor de la Odisea. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a quién, al Creador, a Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, y hay que decirlo, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Y a quién tenemos que decírselo ahora? Al pueblo adventista, que Babilonia ha hecho que el pueblo adventista beba del vino del furor de su fornicación. Porque si no, el mensaje del segundo ángel no sería verdad presente. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca. El problema es que el ángel de la Odisea está adorando ¿a quién? ¿La está adorando a la bestia? Por supuesto que sí, porque está reconociendo su doctrina y su autoridad para definir doctrina y está adorando su imagen. Pero si alguno lo hace conscientemente y recibe la marca en su frente o su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Porque el ángel de la Odisea ya bebió del vino de Babilonia, por eso cayó Babilonia. ¿Ves? Entonces, ese es el mensaje que hay que darle al ángel de la Odisea, para que abra los ojos y no coma de la mesa de los borrachos, ni beba de la mesa de los borrachos. Por eso Jesús dice que no hay otro testimonio aparte del que Él nos dio. La misión del pueblo adventista es predicar esto, y predicar entendiendo de qué se trata. Primero el ángel de la Odisea, para que entienda por qué está en esa condición. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, porque no es un mensaje de él, es un mensajero de Dios, y no puede cambiar las palabras de Dios. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare
de las palabras del libro de esta profecía. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ese es el mensaje, es un mensaje de amor que tienen que oírse a tiempo. Porque Jesús dice, yo amonesto y castigo a todos los que amo. Y el que me ama quiere que su hermano escuche este mensaje para que sea salvo. Ahora, por eso, Babilonia habría caído porque le habría dado beber del vino del furor de su fornicación a la única nación que no lo había bebido, a la iglesia remanente. Y por esa causa, los siervos que habrían oído y no habrían hecho las palabras de Jesús, por eso Jesús dice, al que oye las palabras y no las guarda, estarían comiendo y bebiendo de la mesa de los borrachos, ¿no? De la comida del vino de Babilonia, la comida y la bebida con la que no se contaminaron Daniel y sus compañeros. Estarían comiendo y bebiendo de la misma mesa que la bestia del falso profeta. Estarían adorando a las abominaciones a las que adoran la bestia del falso profeta. Y como dice Elena, pasaría con el pueblo de Dios. Ella dice, la Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder, y con señales y con maravillas mentirosas, y con todo el artificio de la injusticia, y que todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos, porque este es un tema muy delicado, el ángel de lo decía, porque va a escuchar la verdad, pero si no la acepta, van a ser dejados, serán dejados para que reciban la eficaz operación del error a fin de que crean a la mentira. Y van a ser hechos habitación de demonios y hasta la sexta plaga no van a ver. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentra en este estado. ¿Qué iglesia? La única iglesia que no cayó, la iglesia adventista. Y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto, Apocalipsis 14:8, aún está reservado para el porvenir. Ahora, pero cuando nos despertáramos, ese porvenir habría llegado. Y por eso Jesús le dice a su siervo, ¿quién es pues? El siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Porque ¿qué alimento le estarían dando? Otro. El de la mesa de los borrachos. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con borrachos, ¿no? Los que beben del vino de Babilonia. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y los castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, con los impíos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ese testimonio hay que darlo claramente. Esto es lo que estaría ocurriendo en medio de la iglesia adventista, en medio de Jerusalén, en el tiempo pre-sellamiento de la última generación de la iglesia remanente, en el tiempo de sellamiento de los 144.000 que irán con Jesús a la batalla de Armagedón. Los varones ancianos estarían adorando al sol, al dios de Babilonia, a Baal, y estarían haciendo que el pueblo de Dios lo adore. Estarían dando la comida y la bebida de Babilonia, ¿no? Porque la profecía se tiene que cumplir. Dios sabía lo que iba a pasar y por eso lo anunció. Y como leemos en Ezequiel 8, 16 al 18. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Y quién es el sol? Es Baal, el dios de Babilonia. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Y aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Señor, Señor, abre, nos van a decir. Ahora, ¿cómo adorarían a Baal, al sol? Porque Roma adora al sol. Fíjense las imágenes de abajo, de la misma Roma. ¿Quién se le apareció a Constantino? Su Dios, el Dios Sol. Con la cruz, el sol con la cruz en el medio, dos símbolos de adoración al sol unidos. ¿Y a quién adora Roma? A eso. Ese es el Cristo niceno, el Cristo de Babilonia. Eso es lo que tiene en la copa, con el vino del furor de su fornicación. Y ese también es el Dios de Egipto. Y estas son las imágenes de Roma. Y ahí ponen a Baal, al Dios, y en el medio el triángulo, las tres hipóstasis del sol, los Baales.
Y esto es lo que está en la iglesia adventista. Ahora, por eso el pueblo adventista está adorando al sol. Y por eso es su condición. Porque las insensatas, que son sinceras, oran. ¿Pero a quién le oran? A Baal. ¿Quién tiene que contestar? Baal. Por eso hay que predicarle al pueblo adventista, abrir los ojos. Y hay que darle un mensaje directo, porque ese es el mensaje de amor de Dios. Y no hay que agregar ni quitar nada. Hay que darlo como Dios lo dio. Y hay que mostrar lo que está pasando en la iglesia. ¿Cuáles son las abominaciones que se cometen en la iglesia? Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía su cintura tintero escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Y Dios le mostró a Ana Juárez que esto estaría pasando en la iglesia adventista. Dice ella: notemos con cuidado este punto. Aquellos que reciben la marca pura de la verdad que el Espíritu Santo estampó en ellos son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia. Jerusalén es un tipo simbólico de la iglesia de Cristo, en el nuevo pacto, y especialmente en la obra final de la iglesia, en el tiempo de sellamiento de los 144.000, porque esto ocurre en la última generación, que permanecerán sin mancha dentro de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido a Dios. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que actuar, tienen que tocar trompeta en Sion. Ahora, ¿qué fruto podríamos ver en la iglesia adventista? Porque Jesús dijo: por su fruto los conoceréis. Como Jesús lo anunció, guiados por los lobos, los siervos malos, que ya estarían ebrios del vino de Babilonia, como siempre lo hicieron los que tienen la doctrina de Jezabel, empezarían a perseguir y a golpear a sus hermanos y buscarían expulsarlos de la iglesia, pensando que rinden servicio a Dios. Porque esto siempre se repitió en la historia, le pasó primero a los discípulos, como leemos en Juan 16, 1 y 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos. Os expulsarán de las sinagogas, de las iglesias. Va a pasar. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate van a llegar a ser asesinos, van a ser hacedores de maldad. Pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿A quién conocerían? ¿A qué Dios conocerían? A otro, a uno falso. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y por eso Jesús se anticipó esto. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. O sea, el fruto está relacionado con el árbol. Nos muestra si es un árbol bueno o malo. Porque no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. No puede. Ahora, pero en el campo de paz de la familia va a haber árboles buenos, y eso es lo que niega el ángel de la Odisea, los ministros de la Odisea. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego. Ahora, si todos vamos hasta la segunda venida a dar mal fruto, ¿quién queda? Nadie. Pero el que no cree en el Evangelio va a seguir dando mal fruto, y eso es lo que quieren los lobos. Así que por su fruto los conoceréis. ¿Por qué creen eso? Porque creen a la doctrina, creen a lo que hacen los borrachos. Y fíjense el deseo de toda la gente, página 13, que he citado en nuestra lección. Elena dice esto, que lo dice la lección del lunes 7. El ejercicio de las fuerzas contrario a los principios del gobierno de Dios. Ningún hijo de Dios, ni Dios ejerce fuerza para dominar la conciencia de su hermano. Él desea solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser ganado por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Es la respuesta al amor de Dios, pero tiene que salir de nuestro corazón. Entonces la pregunta es: ¿ama a su hermano el que ejerce la fuerza contra él para forzar su conciencia? Y no, de ninguna manera. El que no ama no nació de Dios ni conoce a Dios. Y ese es el problema del ángel de la Odisea. Si odia a su hermano por sus creencias, esa es una clara señal de que no nació de Dios. Me falta el D. Si no, es una señal de que entró por la puerta ancha.
Y acá me sobra, porque si lo pongo allá, no tiene que estar acá. Que entró por la puerta ancha la sinagoga de Satanás y está siendo transformado en un hacedor de maldad. El que hace la voluntad del padre de maldad. Como dice Juan en primera de Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, no pueden dejar de manifestarse. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. ¿Y ama el ángel de la visión a su hermano? No, si no compró oro refinado en fuego. Pero vende con una actitud ganadora, que sé, porque tiene que vender eso. Lo hacen así todos los pentecostales, todos los evangélicos, y él tiene que seguir esas mejores prácticas de venta. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Ahora, el que mata a su hermano muestra que es hijo de quién, que refleja el carácter de Satanás, que llegó a conocer las profundidades de Satanás, como los apóstatas cuando empezaron a perseguir a sus hermanos en el año 380. Y en cambio dice Juan, nosotros sabemos que hemos pasado a muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Y por eso dice, como Jesús, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y en 1 Juan 4, 7 y 8 dice lo siguiente, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿De dónde viene el amor? De Dios. Si Dios nos derrama su amor en nuestros corazones, no podemos tener amor, porque viene de Él. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido de Dios y ni lo conoce, porque Dios es amor. El ángel de la visión nació de Dios, no, ni lo conoce. ¿Puede amar? No, no ama. Y por sus frutos uno se da cuenta que no ama. Y como dice Elena, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Ahora, ¿el ángel de la visión está usando la fuerza? Sí. ¿Su religión es verdadera? No. Al comienzo ensaya la atracción, como lo hizo el rey de Babilonia con el poder de atracción de la música y del espectáculo. Si estas atracciones y por Satanás no lograban que esos hombres adoraran, las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumirlos. Lo mismo sucederá ahora, porque siempre que se adora un ídolo y alguien no quiere adorarlo, se usa la fuerza, pero nunca se usa la fuerza para que alguien adore a Jehová. Es para hacer adorar un ídolo. Ahora, ¿podemos ver este fruto en nuestra iglesia? ¿Podemos ver que se está persiguiendo a los siervos fieles y lo hacen los que están comiendo y bebiendo con los borrachos? Lamentablemente sí. Podemos ver claramente cómo los lobos vestidos de ovejas están organizando a la iglesia para impedir que sea predicado el mensaje de Elías. El mensaje que debe despertar al pueblo adventista y debe mostrarle cuál es la verdadera puerta por la que debe entrar y cuál es el verdadero camino que debe recorrer siguiendo las pisadas de Jesús. Porque para eso organizaron la iglesia, está organizada nuestra iglesia para perseguir. Y vamos a ver esos testimonios. Mientras que en Testimonios para los Ministros encontramos el anuncio de lo que pasaría en nuestra iglesia y las instrucciones que Dios le dio a sus siervos fieles, empezando por los ministros. En el manual de iglesia vemos que se instruye a los dirigentes y miembros de las iglesias locales a impedir esa obra. O sea, por un lado Dios nos dice, hagan esto. Y en el manual de nuestra iglesia se instruye a los miembros de la iglesia, a los pastores, a impedir que se haga lo que Dios dijo. Para el que lee y oye las palabras de la profecía, resultará evidente que estas instrucciones no provienen de Dios y que a los que escribieron estas palabras en el manual de iglesia y a los que las aplican pensando que rinden servicio a Dios, aún no les ha amanecido, aún no conocen a Dios ni aman a sus hermanos y necesitan recibir el verdadero alimento a tiempo. Es una señal muy clara. Ahora, fíjense, vamos a ver las instrucciones que Dios nos dio. Primero, que ninguna autoridad, ninguna ley debe ser reconocida en la iglesia, sino la de Dios. Y eso es muy claro. ¿Qué dice Elena? Testifico ante mis hermanos y hermanas que la iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Mientras el Señor extiende a todo el mundo su invitación de venir a Él y ser salvo, comisiona a sus ángeles para prestar ayuda divina a toda alma que acude a Él con arrepentimiento y contrición, y Él se manifiesta personalmente
a través de su Espíritu Santo en medio de su iglesia. ¿Y de quién está hablando? De Jehová. Entonces empieza a citar justamente a todos los que los salmos y los profetas dijeron de Jehová. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón. ¿En quién? En Jehová. Para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas de la mañana. Este es el lenguaje del pueblo de Israel. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y ahora, este es el mensaje para nosotros, ministros y toda la iglesia. Sea este nuestro lenguaje. Un lenguaje de adoración a ¿quién? A Jehová. Un lenguaje que salga de corazones que respondan a la gran bondad y el amor de Dios hacia nosotros como pueblo y como individuos. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Y sigue diciendo, considerad, mis hermanos y hermanas, que el Señor tiene un pueblo escogido, su iglesia, que debe ser suya, su propia fortaleza, que Él sostiene en un mundo rebelde y herido por el pecado. Y Él se ha propuesto, fíjense esto, y escúchenlo bien, y Él se ha propuesto que ninguna autoridad sea conocida en Él, en medio de su pueblo, la iglesia adventista, ninguna ley reconocida por ella, sino la suya propia. Ahora, si la iglesia adventista, el pueblo adventista es el reino de Dios, ¿quién tiene que reinar? Dios. ¿Puede haber otra autoridad? Ninguna. La instrucción de Dios es clara. Los siervos fieles a Dios no deben reconocer autoridad alguna en su iglesia, aparte de la de Jehová y la de su palabra, ni pretenderán ser autoridad para sus hermanos, ocupando el lugar de Dios. Ellos verán la diferencia entre la iglesia de Cristo y la sinagoga de Satanás. Porque ¿quién es la autoridad de la sinagoga de Satanás? Sus representantes, a lo que llama la iglesia, y la jerarquía de la iglesia. Pero en la iglesia de Cristo no pasaba eso. Cristo era la iglesia, Jehová era la cabeza de la iglesia. Y ese pueblo elevaba la bandera un blanco puro que decía pureza y santidad de Jehová. Ahora, la segunda instrucción es que ninguno de nosotros debe pretender ser conciencia de sus hermanos. Y es claro, o sea, me preocupa mucho que los hombres pretendan ser conciencia de sus hermanos, apartados del camino y permitir que Dios maneje sus propios instrumentos. O sea, tenemos que permitir que Dios guíe a su pueblo. Y ninguno tiene que ser sobre sus hermanos. Y ya dice, no buscaréis a Dios muy humildemente para que podáis dar el mensaje a la Odisea con voz clara y distinta, porque el que es verdaderamente siervo de Dios tiene que dar un testimonio claro. Tiene que predicar el mensaje de Jesús a la iglesia de Odisea, porque de ese testimonio depende la vida de la iglesia. ¿Dónde están los atalayas de Dios para que vean el peligro y den la voz de alarma? Están seguros que han de venir mensajes por medio de labios humanos, que serán inspirados por el Espíritu Santo. Clama voz en cuello, no te detengas, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Entonces, Dios debería mandar a su pueblo un mensaje. Y en vez de ser conscientes de nuestros hermanos, tendríamos que buscar entender la profecía y cuál es el mensaje de Jesús al ángel de la Odisea para poder predicarlo. Y por supuesto, la iglesia adventista en ese tiempo era leal a Jehová y debería seguir siendo leal a Jehová. En el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha reparando el muro, rectificando las ruinas. Y finalmente dice, el mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. ¿Por qué? Porque justamente tenemos un conflicto con los espíritus de demonios que están buscando que el mundo entero los adore y que manejan la bestia y el falso profeta.
Los que en algún sentido se den cuenta de lo que significa esta guerra, no volverán sus armas contra la iglesia militante, sino que con todas sus facultades lucharán junto al pueblo de Dios contra la confederación del mal y a favor del pueblo de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y ella es clara, como Dios lo dice, ninguno de nosotros debe tratar de arrancar cizaña de la iglesia. Ahora, a ella jamás se le ocurriría hablar de el que piensa distinto, sino está hablando de las personas que tienen problemas morales. Y ella dice, ni siquiera en eso tienen que hacerlo. Ninguna resolución espasmódica, celosa y apresurada debe ser tomada por los miembros de la iglesia para separar de la misma a los que ellos consideran defectuosos de carácter. Y jamás a un adventista se le ocurriría decir que íbamos a tener un credo, y según el credo íbamos a declarar herejes, como hacía Roma a los hermanos. Eso jamás. Entonces ella está pensando acá simplemente de las personas que erran y que violan los mandamientos de Dios, pero ni siquiera en ese caso tenemos que hacerlo. Ahora, pero por supuesto en nuestro manual de iglesia dice otra cosa. Ahora, ¿qué debemos hacer si recibimos la orden de arrancar de la iglesia o separar sus actividades al que otros etiquetaron como cizaña? Entonces será puesta a prueba nuestra lealtad a Dios y el amor a nuestros hermanos. Como dice ella, ¿traeremos a la iglesia a personas que no están verdaderamente convertidas? ¿Arrancaremos de la iglesia a las personas que estudian la palabra de Dios para conocer su voluntad y seguirla preparándose para la batalla, siguiendo las órdenes que Él mismo nos dio como pueblo? Porque Dios le mostró lo que estaría haciendo Satanás. En este tiempo, Satanás estaría haciendo obra misionera. Dice ella, mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, y para que alguien esté convertido hay que predicarle la verdad, y toda la verdad. Y tiene que convertirse a quién, a Jehová, porque tiene que unirse a la iglesia leal a Jehová. Satanás al mismo tiempo trae a ella personas que no están convertidas. ¿Quién hace obra misionera? Los dos. ¿Y a quién trae Satanás? Al que no se convirtió a Jehová y sigue adorando al mismo Dios que adoraba en otra iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. O sea, Satanás estaba trabajando. Y por supuesto ahora más que nunca. Ahora, Dios le dijo que enviaría a sus siervos a predicar opiniones contrarias a las doctrinas establecidas y ninguno de nosotros tiene el derecho de prohibirles dar a publicidad sus opiniones. Y esto es claro. Dios enviaría a sus siervos a predicar en contra de las 28 creencias fundamentales. Y ningún hombre tiene derecho a prohibirles a dar a publicidad sus opiniones en la iglesia. Fíjense lo que dice ya, una predicación contraria a las doctrinas establecidas. Entonces ella cuenta el ejemplo cuando Dios nos manda a los discípulos a predicar en el templo y los sacerdotes querían impedírselo. Ella dice, vemos aquí que los hombres que tienen autoridad no siempre han de ser obedecidos, aun cuando profesen ser maestros de la doctrina bíblica. Hay muchas personas hoy en día que se sienten indignadas y agraviadas de que alguna voz se levante para presentar ideas que difieran de las suyas con respecto a puntos definidos de creencias religiosas. Y eso pasó con los apóstoles, por eso se toma el ejemplo. Dice, ¿no han defendido ellos por mucho tiempo sus ideas como la verdad? Así razonaban los sacerdotes y rabinos en los días apostólicos. ¿Qué se propone a estos hombres que no tienen educación, que no son doctores, que no son magister, que no son teólogos, algunos de ellos meros pescadores, al presentar ideas contrarias a las doctrinas que los eruditos, sacerdotes y príncipes enseñan al pueblo? No tienen derecho a entrometerse en los principios fundamentales de nuestra fe, el fundamento. Pero vemos que el Dios del cielo a veces comisiona a los hombres a enseñar aquello que es considerado como contrario a las doctrinas establecidas, debido a que los que una vez eran los depositarios de la verdad se manifestaron infieles a su sagrado cometido, el Señor escogió a otros que habrían de recibir los brillantes rayos del sol de justicia y que defenderían verdades que no estaban de acuerdo con las ideas de los dirigentes religiosos. Y entonces estos conductores, en la ceguera de sus mentes, dan pleno curso a lo que consideran justa indignación contra los que han puesto a un lado fábulas acariciadas. Actúan como hombres que han perdido la razón
no tienen en cuenta la posibilidad de que ellos mismos no hayan entendido correctamente, no quieren abrir sus ojos para discernir el hecho de que han interpretado y aplicado erróneamente las Escrituras y han edificado falsas teorías a las que denominan doctrinas fundamentales de la fe, 28 creencias fundamentales. Pero el Espíritu Santo, de cuando en cuando, revelará la verdad por medio de sus propios agentes escogidos, y ningún hombre, fíjense, esto es importante, ningún hombre, ni siquiera un sacerdote o gobernante, un pastor, ni el dirigente de la iglesia, tiene el derecho de decir: vosotros no daréis publicidad a vuestras opiniones, porque yo no creo en ellas. Nadie, ¿no? Los hombres pueden por un tiempo intentar aplastarla y matarla, pero esto no convertirá el error en verdad o la verdad en error. Ahora, como ella dice, Dios impresionó a sus siervos a hablar la verdad, al margen de lo que los hombres habían dado por sentado como verdad. Y eso tenía que pasar. Entonces, ¿nos mandaría Dios mensajes contrarios a la doctrina establecida de la iglesia? Sí, eso es lo que anunció. ¿Y qué harían los hombres? ¿Seguirían la instrucción de Dios? No. Ahora, y el otro punto es que dice Dios claramente por medio de Elena, que es nuestra obligación someter nuestras creencias constantemente al escrutinio de la palabra de Dios, a la ley, al testimonio de los profetas, porque esa era la misión del pueblo adventista. Asegurarse de conocer la verdad. Y ella dice que en el tiempo de ella había algunos que habían creído que no debiera permitirse la investigación, que ésta tendería a la disensión y a la desunión, porque ese es el verso que usan, hay que buscar la unidad. Pero si tal ha de ser el resultado de la investigación, dice Elena, cuanto antes venga, tanto mejor. Y si hay personas cuya fe en la palabra de Dios no resiste la prueba de una investigación de las Escrituras, cuanto antes se manifiesten, tanto mejor, pues entonces se abrirá el camino para mostrarles su error. No podemos sostener que ninguna, una vez adoptada, ninguna idea, una vez defendida, no habrá de ser abandonada en circunstancia alguna. Hay solamente uno que es infalible. Entonces, ¿qué hay detrás de los que sostienen un credo? Que se creen infalibles. Pero hay solamente uno que es infalible, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y por eso dice ella, la verdad permanecerá y que nunca hemos de rozarnos en examinar las Escrituras. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien nos presenta una doctrina diferente a lo que creemos? Dice ella, el único procedimiento correcto sería sentaros como cristianos para investigar la posición presentada a la luz de la palabra de Dios, la cual revelará la verdad y desenmascarará el engaño. Si las columnas de nuestra fe no soportan la prueba de la investigación, es tiempo de que lo sepamos. Porque justamente, ¿qué pasó en medio de la iglesia adventista en 1888? Cuando dos pastores jóvenes estudiaron la Biblia y fueron a presentarlo, encontraron la Biblia, y eso contradecía las creencias de nuestros dirigentes, se opusieron y los persiguieron. Y ahí se manifestó la apostasía, porque era ponerse en contra de Dios y en contra de la palabra de Dios. Y ella dice, si las columnas de nuestra fe no soportan la prueba de la investigación, es tiempo de que lo sepamos. Ningún espíritu de fariseísmo debe tener cabida entre nosotros. O sea, tenemos que ser personas sinceras que buscan la verdad. Ese es el tema. Ahora, y después, aun cuando nuestros hombres dirigentes rechazaran la luz y la verdad, la puerta permanecería aún abierta para el pueblo adventista, y Dios enviaría a su pueblo el mensaje para este tiempo, porque Él prometió enviar el profeta Elías. Pero ¿qué nos dice? Que tengamos mucho cuidado cuando creemos que encontramos una nueva verdad. Y dice, cuidado en presentar nuevas interpretaciones. Todos deben tener cuidado en presentar nuevas interpretaciones de la Escritura antes de haberlas estudiado a fondo y estar plenamente capacitados para sostenerlas con la Biblia. No tenemos que hacer como los hombres que defienden cualquier cosa. Ojo, no tenemos que ser fanáticos, tenemos que poder mostrar la Biblia y que la Biblia se defienda sola. No introduzcáis nada como disensión si no tenéis una clara evidencia de que en ello Dios está dando un mensaje especial para este tiempo. ¿Y quién puede hacerlo? Cualquier hermano adventista, dice ella. Pero tiene que tener cuidado, tiene que estudiarlo bien.
pero vamos a rechazar aquello que es verdad. El gran peligro para nuestros hermanos ha sido el de depender de los hombres y hacer de la carne su brazo. Los que no han tenido el hábito de escudriñar la Biblia por sí mismos o de pesar la evidencia, tienen confianza en los hombres prominentes y aceptan las decisiones que ellos hacen. Y así, muchos rechazan precisamente los mensajes que Dios envía a su pueblo si esos hermanos prominentes no los aceptan. Por eso muchos van a entrar por la puerta ancha, porque ¿qué le va a decir sus dirigentes? Esta es la puerta, esta es la verdad. Y muchos, en vez de escudriñar la Biblia por sí mismos, van a oír lo que le dicen sus hombres dirigentes. Por eso ya dice, nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, aun cuando todos estén en apostasía, esa puerta permanecerá aún abierta. Esa es la promesa hermosa de Dios para su pueblo. El Señor suscitará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. Ahora, ¿pero serían hombres prominentes? No, serían como Juan, sería como Elías. Y por eso dice, la profecía debe cumplirse. El Señor dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Alguien con el espíritu fuerte de Elías. La promesa de Dios se ha cumplido. Ahora, ¿qué hacemos cuando Dios envía esos mensajeros? Ese es el tema. ¿Qué deberíamos hacer al escuchar estos mensajes? La orden de Dios es clara. Para no negarnos a oír su mensaje, deberíamos escucharlos, clamar a Él con su ayuda y con nuestras lámparas encendidas, como los bereanos, probar personalmente a la ley y al testimonio de los profetas si cada uno de ellos es un mensaje de Dios o no lo es. Y si es de Dios, obedecerlo. Y al mismo tiempo, Dios nos advierte desde el púlpito, no se predicaría la verdad. Que ministros no santificados predicarían la falsa profecía desde el púlpito. Y los ministros fieles serían retirados de entre ellos. No podían predicar desde el púlpito. Sí, empezaban a dudar de la falsa profecía. Y justamente nuestra misión es predicar la verdadera profecía. ¿Pero de dónde? Obviamente no del púlpito. Porque a ningún pastor ni a ningún hermano lo van a dejar predicar del púlpito la verdadera profecía. Porque eso es lo que Dios nos anunció. Y ella dice, ¿qué engaño mayor puede confundir la mente humana que aquel en virtud del cual los individuos se jactan de que tienen la verdad? Como el ángel de la Odisea, que se hayan afirmado sobre el único fundamento seguro y que Dios acepta sus obras porque están activamente empeñados en algún trabajo en la causa de Dios, cuando en realidad están pecando contra Él, pues andan en forma contraria a la voluntad expresa de Dios. Por eso dice un engaño terrible. Trabajan mecánicamente con máquinas, pero les falta la preparación del corazón. Porque ninguno piensa por su cuenta. Todos trabajan mecánicamente y si le dicen tal cosa, lo repiten mecánicamente. Pero ninguno tiene una relación con Dios y un conocimiento personal de la verdad. Pero le falta la preparación del corazón, la santificación del carácter. Las cosas sagradas y santas son rebajadas al nivel de las cosas comunes y una religiosidad barata está apoderándose de nuestras iglesias. El servicio está degenerando en poco más que una forma. ¿Y cuál sería la decisión fatal? Dice Elena. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. ¿Y cómo se pondría en contra de Dios? Alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo. O sea, para quedar bien con los enemigos de Dios, harían eso. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás, al anticristo, y por sus acciones dicen, no a este, sino a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia por la cual oró Cristo. Dice, saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para calumniar. Albergue al engañador. ¿A quién? A Satanás. Ojo, que hay que abrir la puerta. ¿Cómo? Alabándolo, para hacernos amigos de las otras iglesias. Una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos.
falsas suposiciones y falsas teorías. Y dice, Satanás dice incluso se va a reír de los impíos. Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. Ahora, esto es terrible, pero estaría pasando en medio de nuestra iglesia. Y muchos ministros estarían predicando ¿qué cosa? La mentira y la falsa profecía, pero creerían que es la verdad. Y Satanás estaría riendo de ello, dice Elena. Y si algún ministro fiel empieza a dudar, le van a quitar el púlpito. El que quiera ser fiel a Dios no va a poder seguir predicando desde el púlpito. Eso es lo que Dios nos dijo. Y es triste, pero sería así. Por eso es necesario estudiar personalmente la verdadera profecía, porque la iglesia no se predica la verdad, ni el folleto de lección, para que la luz de la verdadera profecía ilumine nuestro camino, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y, por supuesto, esa obra trataría de ser impedida por Satanás. Ahora, ¿quiénes serían perseguidos en la iglesia? Los que empezaran a entrar al reino de Dios, los que empezaran a predicar el evangelio del reino de Dios, a sembrar la semilla del reino y empezaran a hacer una luz entre sus hermanos. Los adventistas que empezaran a hacer la sal de la tierra. Y bueno, después decía Lena que los ministros que dejaran de atrás su fe adventista empezaran a guiarse por los mismos principios que los borrachos, golpearían a sus hermanos, a sus consiervos. Entonces, porque la iniquidad abunda, el amor de muchos se enfriará. Hay muchos que han dejado atrás su fe adventista, están viviendo para el mundo y mientras expresan el deseo de su corazón, mi Señor tarda en venir, están golpeando a sus consiervos. Hacen esto por la misma razón por la cual Caín mató a Abel. Abel había decidido adorar a Dios de acuerdo con las instrucciones que Dios le había dado. Entonces, ese es el problema del pueblo de Dios. Cuando alguien se decidiera a adorar a Dios de acuerdo con las instrucciones que Dios le había dado, ¿qué pasaría? Los que no le estarían siguiendo se enojarían, los empezarían a perseguir. ¿Y qué pensó Caín? Dice ella. Él pensó que sus propios planes eran mejores y que el Señor se vendría a su procedimiento. Pero no es así. El siervo fiel sigue las instrucciones de su Señor. Entonces dice, pero a pesar de eso, dice, el Señor condescendió en explicarle las cosas, pero él no quiso reconciliarse con Dios y aborreció a Abel porque Dios le manifestó su favor. Se enojó tanto que mató a su hermano. El Señor tiene una controversia con todos los hombres que por su incredulidad y sus dudas han estado diciendo que él demora su venida y han estado golpeando a sus consiervos, comiendo y bebiendo con los borrachos. Ella lo explica claramente, es decir, guiándose por los mismos principios que los borrachos. Que los lobos están ebrios, pero no con vino, tambalean, pero no a causa de bebida fuerte. Satanás ha controlado su razón y no saben en qué están tropezando. O sea, eso es terrible, porque los borrachos serían ¿quiénes? Los que estuvieran comiendo y bebiendo con los borrachos. Satanás los controlaría y los haría parte de su sinagoga. Y ellos no sabrían en qué estarían tropezando. Ahora, por eso, ¿nos guiaremos por los mismos principios de los lobos? Justificaremos la persecución diciendo que la hacemos en nombre de Jesús, diciendo que ofrecemos servicio a Dios, que Él nos manda a hacer esa obra. Y por supuesto, el que ama a su hermano no va a hacer eso. Y también Dios le mostró que Satanás se prepararía para el mensaje de Dios a su pueblo, poniendo vallas y restricciones a la predicación del mensaje. Pero Dios nos ordena atravesarlas. Y esta primera cita está en Testimonios de los Ministros, página 411. Todas estas citas son de testimonios para los ministros. Hombres para la oportunidad. Dice, Satanás ha tomado todas las medidas posibles para evitar que se produzca algo entre nosotros, como pueblo, que nos reprenda, nos reproche y nos exhorte a dejar a un lado nuestros errores. Porque Satanás estaba feliz con el pueblo adventista mientras no se diera cuenta de sus errores y no los dejara de lado. Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios.
Algunos no querrán seguir llevando el arca, saldrán de entre nosotros, pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad. Esta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. En lo pasado Dios ha suscitado hombres y Él todavía tiene hombres para la oportunidad, que esperan listos para ejecutar sus órdenes. Hombres que atravesarán las restricciones, como si fueran paredes revocadas con mezclas sin fraguar. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Impedir, buscar. ¿Pero qué van a hacer los siervos de Dios? Van a obedecer a Dios y van a atravesar esas paredes como si fueran, la van a empujar y se van a caer. Cuando Dios pone su espíritu en los hombres, estos obran, proclamarán la palabra del Señor, elevarán su voz como trompeta. La verdad no será disminuida ni perderá su poder en sus manos. Mostrarán al pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Van a hacer la obra que Dios quiere para que ese pueblo pueda oírlo y ser salvo. Esa es la instrucción de Dios. Y en esta otra cita ya dice: el Señor conoce a los que son suyos. El ministro santificado no debe tener engaño en su boca, como los 144.000. O sea, tiene que asegurarse que lo que predica es la verdad. Debe ser abierto como el día, libre de toda mancha de mal. Un ministerio y una prensa santificados serán un poder para hacer brillar la luz de la verdad en esta generación adversa. Luz, hermanos, necesitamos más luz. Tocad trompeta en Sión, dad alarma en el monte santo, reunida la hueste del Señor, con corazones santificados, para que escuchen lo que el Señor tiene que decir a su pueblo, porque Él tiene más luz para los que quieran oír. Ese es el tema. Y por supuesto, el que entiende y oye a Dios tiene que predicarlo, el que lee, los que oyen y guardan las palabras profecías, se hagan armados y equipados y vengan a la batalla en auxilio de ¿quién? De Jehová, contra los fuertes, contra los poderosos, contra los que adoran al Dios de las fortalezas. Dios mismo obrará en favor de Israel. Toda lengua mentirosa será silenciada. Manos de ángeles darán los designios engañosos que se están trazando. Los baluartes de Satanás nunca triunfarán. La victoria acompañará el mensaje del tercer día. Así como el capitán de la hueste del Señor derribó los muros de Jericó, el pueblo que guarda los mandamientos del Señor triunfará, y todos los elementos opositores serán derrotados. No se queje nadie de los siervos de Dios que han ido a ellos con un mensaje enviado del cielo. No sigáis buscando defectos en ellos, diciendo: son demasiado incisivos, hablan con demasiada energía. Quizás estén hablando con mucha fuerza. ¿Acaso no es necesario hacerlo? Dios hará que retiñan los oídos de los creyentes si no escuchan su voz o su mensaje. Él denunciará a los que resistan la palabra de Dios. Ahora, estas son las instrucciones de Dios. Y cada uno de nosotros tiene que elegir si va a hacer caso a Dios o a los hombres. Tenemos que elegir entre, fíjense, perseguir y proscribir a nuestros hermanos, prohibiéndoles participar de las actividades de la iglesia e incluso echándolos de la iglesia porque predican un mensaje basado en la palabra de Dios que se aparta del credo, que contradice a las creencias fundamentales, y un mensaje profético con la verdad presente para este tiempo, que no es el que se predica desde el púlpito, pero proviene de la palabra de Dios y los testimonios de Elena, o escuchar sus mensajes, ¿no? Probarlos, estudiarlos con ellos y dejar que sus hermanos los escuchen para que cada uno se forme su propia opinión. Entonces son dos cosas distintas, perseguir y prohibir, como se instruye a la iglesia ahora a hacerlo, como los lobos instruyen a la iglesia a hacerlo, o hacer lo que Dios nos dijo, que es escuchar sus mensajes, probarlos, estudiarlos con ellos y dejar que nuestros hermanos los escuchen para que cada uno se forme su propia opinión y busque la ayuda de Dios. Y si es un mensaje de Dios, si es una así de Jehová, seguirlo y ser fiel a Dios, porque eso tiene que ser un siervo fiel. O si contiene errores, corregirlos y no tratar de arrancar a nadie de su pueblo, su iglesia, aunque se desplomen los cielos, aunque nos amenacen con quitarnos nuestros cargos en la iglesia, con echarnos de la obra o incluso borrar nuestros nombres de la iglesia, porque de que Jehová sea nuestro rey y de hacer su voluntad depende nuestra salvación. Y son dos caminos distintos y cada uno tiene que elegir. La instrucción de Dios es clara. Ahora, ¿cuáles son las instrucciones de los lobos? Que van a seguir los siervos malos, porque ellos tienen que organizar la iglesia para impedir que esto suceda. Las instrucciones
que encontramos en el manual de iglesia son totalmente contrarias a las instrucciones que Dios nos dio en su palabra y por medio de Elena. En las instrucciones sobre la aplicación de la disciplina eclesiástica a los miembros de iglesia, en primer lugar se indica que hacer lo que Dios le ordena hacer a sus siervos fieles es un pecado grave. O sea, se determina que seguir la instrucción de Dios es un pecado grave, que debe ser disciplinado. Y esto es lo que ha llegado a creer el ángel de la Odisea, porque está ahí en ese manual. Y nuestros ancianos, nuestros pastores, nuestros hermanos lo aplican. Fíjense, nuestro manual, razones por las cuales los miembros serán disciplinados. Y se los voy a mostrar acá al lado. Manual de Iglesia, páginas 198 y 99. ¿Qué nos dice acá? Razones por las cuales los miembros están sujetos a la disciplina de la iglesia, justamente entre los pecados graves por los cuales los miembros están sujetos a la disciplina de la iglesia, se halla lo siguiente. ¿A qué llaman pecado grave? La negación de la fe en los principios fundamentales del Evangelio y en las doctrinas cardinales de la iglesia. Ahora, si alguien no cree en las doctrinas fundamentales de la iglesia que estableció a los hombres, es un pecado muy grave. Pero eso no está en la ley de Dios. Dios no llama pecado a eso, al contrario, nos dice que prediquemos justamente mensajes que van a ser contrarios a las doctrinas de la iglesia. Entonces, el que niega su fe en esas doctrinas o les enseña doctrinas contrarias a las mismas, está pecando, dice. ¿Quién dice que está pecando? Los lobos, porque esto es lo que dice Roma. Dios nos dice que tenemos que predicar un mensaje contrario a las creencias establecidas, si es bíblico. Y esa es su instrucción, y nos manda a hacer eso. ¿Y qué dicen los lobos? Que el que hace eso está pecando, es una locura. ¿Y qué dice el ángel de la Odisea? Amén. Es una locura, pero está ahí. Entonces, fíjense, volamos a razones por las cuales los miembros serán disciplinados. Entre los pecados graves, el más grave es este para Roma, y para los lobos, y para Satanás, por los cuales los miembros estarán sujetos a la disciplina de la iglesia, una institución con autoridad para disciplinar. ¿Cuándo la iglesia de Roma recibió esa autoridad? Cuando Justiniano le dio autoridad para corregir herejes. ¿Quién se la dio? El dragón. Y nuestra iglesia tiene autoridad, nuestra institución tiene autoridad para disciplinar a los miembros. Entre los pecados graves por los cuales los miembros estarán sujetos a la disciplina de la iglesia se halla los siguientes. 1. La negación de la fe en los principios fundamentales del Evangelio y en las doctrinas cardinales de la iglesia, o la enseñanza de doctrinas contrarias a las mismas. Pero si Dios nos manda a hacer eso, justamente el pueblo adventista tenía que buscar la verdad y predicarla, y recién en la última generación iba a conocer la verdad. ¿Quién organizó esto? Satanás. ¿Para qué? Para impedir justamente que prediquemos el mensaje que Dios quiere que se le predique al pueblo adventista. Y es increíble, pero es esto, así, acá está. ¿De dónde viene esto? Ahora, el segundo punto habla de la violación de la ley de Dios, tal como la adoración de ídolos. Están adorando ídolos. El homicidio, el robo, la profanidad, los juegos de azar, la traición del sábado y la falsedad voluntaria y habitual. Y, o sea, ningún lobo podría ser miembro de la iglesia adventista. Pero esto está preparado por perseguir ¿a quién? A los siervos fieles, como Dios lo anunció. Ahora, increíblemente, contradiciendo abiertamente a todas las instrucciones de Dios y siguiendo la teología de la persecución creada por Roma en defensa de su autoridad para definir doctrina, porque acá se defiende la autoridad de una institución para definir doctrina y se declara pecado grave no creer la institución. Se indica que negar la fe en las doctrinas de la iglesia es un pecado grave. Lo que vale decir que negar la fe en la autoridad de la iglesia para definir doctrina es un pecado grave. Porque ¿quién definió esa doctrina? Y la trajeron de Roma. Esta doctrina es la que usó el papado para justificar la persecución y el asesinato de los herejes, que no reconocían su autoridad para sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Su autoridad para cambiar los tiempos y la ley de Dios y definir a no creer en su autoridad como un pecado grave. Porque ¿quién definió este nuevo pecado que no está en la Biblia? No creer en la autoridad de la iglesia es un pecado grave. ¿Quién definió esto? Roma. ¿Y qué hace nuestra iglesia? Esa teología. Entonces,
En la Enciclopedia Católica encontramos la definición que Roma hace de la herejía y la justificación de la teología de la persecución. Dice ella, siendo la herejía un veneno mortal que se genera en el seno mismo de la Iglesia, debe ser erradicado si es que se desea que ésta vive, se lleve a cabo y lleve a cabo su misión de continuar la obra salvadora de Cristo. Su fundador, y dice, bueno, Cristo, que previó la enfermedad, también proveyó la medicina. Ahora, ¿qué hace Roma? Está aplicando lo que Jesús le dijo que tiene que hacer. Dotó a la Iglesia de la infalibilidad de enseñar. ¿Quién es ese? Satanás. El oficio de enseñar corresponde a la jerarquía, la Eclesia Docen, la cual, bajo ciertas condiciones, es el último criterio de verdad del asunto de fe y moral, sobre la Biblia, sobre todo. Las decisiones infalibles también pueden ser tomadas por el Papa cuando enseña cátedra. Entonces, ¿cuál es el fundamento de nuestros teólogos? Dicen que las decisiones de la Iglesia son infalibles. Lo que se define en los concilios de la Iglesia es infalible, porque fueron guiados por el Espíritu Santo. Cuando ellos oran y en sus reuniones definen algo, eso es infalible. Ahora, están trabajando como si fuéramos la Iglesia Católica, es increíble. Ahora, pero ¿qué pasa? Se obliga, como obliga Roma, a las iglesias locales a extirpar la herejía. Porque dicen que es un veneno mortal, que es una enfermedad. Entonces, ¿cómo erradicamos la herejía? Erradicando a la persona que tiene el virus. Al que tiene coronavirus hay que quemarlo vivo y se acabó la enfermedad. Y eso es lo que hizo Roma. Esa es la medicina. Y por eso dice el párroco en su iglesia, o sea, el pastor en su iglesia y el obispo en su diócesis, ¿no? Tienen la obligación, o sea, los obligan a ¿qué? A conservar inmaculada la fe de su rebaño. Ahora, si alguien no cree lo que dice la iglesia, la jerarquía, hay que extirparlo. Al pastor supremo de todas las iglesias se le ha dado el oficio de abrevar todo el rebaño cristiano. De ahí que el poder de erradicar la herejía es un elemento esencial en la constitución de la iglesia. Ahora, ¿quién es el primero que eliminó a un hereje? Caín. Porque Abel adoraba un modo distinto a él. Y por eso, como leemos en Apocalipsis 7 y 6, usando esta teología, esta justificación, diciendo que rinde servicio a Dios, pasó esto. Dice, Juan vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Se convirtió en asesina. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ahora, ¿y qué introdujeron los lobos en nuestra iglesia? Las doctrinas de Roma, lo que está en la mesa, justamente la bebida y la comida de los borrachos, porque esta es una doctrina de Roma y está en nuestra iglesia, en manos de la iglesia. Los primeros adventistas sabían esto, porque habían sido perseguidos en sus iglesias, y cuando establecieron la organización de nuestra iglesia, establecieron los principios de los cuales nunca debería apartarse. Ellos sabían que las iglesias protestantes habían caído, Dios les había dejado y se habían hecho habitación de demonios por seguir las huellas de Roma en el camino a la apostasía. Y acá es lo que ellos dejaron reflejado en el acta de constitución de la iglesia adventista. Estos son los principios que establecieron. Y ellos sabían lo que pasó y estaban relatando lo que pasó. El primer paso a la apostasía es levantar un credo, diciéndonos lo que debemos creer. ¿Quién tiene autoridad de levantar un credo y decir a sus hermanos que deben creer? ¿Quién tiene autoridad para legislar en medio del pueblo de Dios? Si la única autoridad que después tiene que ser reconocida es la de Dios y su palabra. Ahora, el que hace eso ya se siente el templo de Dios como Dios. El segundo es hacer del credo una prueba de fe. ¿Fe en quién? En el que levantó en el credo. El tercero es juzgar a los miembros por el credo. Y el cuarto es denunciar como herejes a los que nos creen el credo, como hizo Roma. Y el quinto, comenzó una persecución contra ellos para extirpar la herejía. Y por supuesto, ellos sabiendo eso, que esos son los pasos de la apostasía que siguieron Roma y las iglesias caídas, sabían que nunca la iglesia adventista tendría que hacer eso. Un credo y los dones del Espíritu estarían en directa oposición. ¿Cuál es nuestra posición como pueblo? Esta es la verdadera posición del pueblo adventista. Dice, la Biblia es nuestro credo. Rechazamos todo lo que tenga la forma de un credo humano. Tomamos la Biblia y los dones del Espíritu abrazando la fe, que de ese modo el Señor nos enseñará
de tiempo en tiempo. Y en esto, nosotros tomamos una posición contraria a la formación de un credo. ¿Cuál es la posición del polantista? Nunca tendría que tener un credo. No estamos tomando ningún paso en lo que estamos haciendo para convertirnos en Babilonia. O sea, estamos organizándonos, pero nuestra organización nunca va a tener autoridad para levantar un credo. Se lo prohibimos de entrada. Nunca nuestra organización, la que estamos creando, tiene que seguir el paso de las iglesias caídas. ¿Y ahora cómo nos encontramos? Que ya se siguieron todos los pasos y que nuestro manual se establece que hay que castigar ¿a quién? Al que dude del credo de la iglesia. Ahora, por seguir el camino de apostasía, definiendo un credo, imponiendo la autoridad de la iglesia a sus miembros, estas iglesias habían caído y se habían convertido en parte de Babilonia. Como decía Elena, vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, estas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. Todas son parte de su plan para engañar al mundo. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo, el santuario celestial, y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda inmunda y aborrecible. Y el conflicto de los siglos ya dice, Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. ¿Qué puso en lugar de la Biblia? Sus enseñanzas. La obra de la reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios, o sea, quitar las enseñanzas de la iglesia y poner la Biblia solamente. Pero ¿no se ve acaso que las iglesias de hoy lo que se enseña a los hombres es a fundar su fe en el credo y en las doctrinas de su iglesia antes que las Sagradas Escrituras? Para ella veía eso, decía que era apostasía. ¿Y qué está pasando en la iglesia adventista? Al que no cree en las doctrinas de la iglesia, dicen, es un pecado grave. Y por eso en el Evangelismo 171 dice que nada empequeñezca la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad presente ha de ser nuestra preocupación. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna, pues son habitación de demonios. Ahora, la iglesia adventista, aunque los lobos hayan hecho que el pueblo adventista dé los 5 pasos de la apostasía, no cayó. ¿Por qué? Porque Dios anunció lo que iba a pasar y dijo que no iba a caer. Pero eso estaría ocurriendo en nuestro tiempo de prueba y sería una prueba para nosotros. ¿A quién vamos a oír? ¿Qué vamos a hacer? Como dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo llegó esta doctrina de Jezabel a la iglesia adventista el séptimo día? Como Dios la había anunciado, la trajeron los siervos de Jezabel, los profetas de Baal, los lobos vestidos de ovejas, que sembraron la semilla de la cizaña. Ellos pretenden utilizar la teología de la persecución para resguardar la semilla de la cizaña e impedir que los siervos fieles les den el alimento a tiempo a sus hermanos y siempre la verdadera semilla en el campo de padre y familia. Ellos saben que hacernos seguir el camino de la apostasía es el modo más directo en el que pueden hacer triunfar la contrarreforma, transformándonos en hacedores de maldad y unirnos a la gran Babilonia, porque ya lo lograron con las iglesias caídas y quieren hacer lo mismo con nosotros. Por eso el tema es, ¿a quién oiremos? ¿Y a cuál Jesús seguiremos? ¿A Jehová o a Baal? Porque el Jesús de los jesuitas, que en Jesús obtienen todo, están adorando a Baal. Y seguiremos a los lobos vestidos de ovejas. No tenemos lucha contra carne y sangre, justamente, porque es un tema muy delicado. Porque el principal objetivo de Satanás y los demonios es el pueblo adventista. Y de nuestra decisión depende nuestra vida eterna. Entonces, vamos a terminar leyendo estas 2 citas de Elena, que están, la primera en Testimonios para los Ministros y la segunda en Primeros Escritos. Los que han sido miembros de la misma familia son separados. Se coloca una señal sobre los justos. O sea, al final del tiempo de prueba de nuestra iglesia va a pasar esto. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quiénes? Los que temen a Jehová y los que piensan su nombre. En el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y dice Elena, los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios, se unirán con el grupo de los santos de luz. Ellos entrarán por las puertas en la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado, su nombre estará en el libro de la vida,
mientras que otros, con los cuales se asoció, tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Y es triste. Por eso hay que predicar este mensaje de Dios, un mensaje de amor a tiempo. Eso es lo que Dios nos pide. Y que no hagamos caso a los hombres, que atravesemos las barreras que nos pongan por delante, aunque nos persigan y nos golpeen. Y como Dios le mostró, y está en Primeros Escritos, ella dice, los 144.000 triunfaron, porque la iglesia adventista va a triunfar, porque Dios va a tener ese grupo de vencedores. Y de ese modo la iglesia va a triunfar, aunque la mayoría sea hecha parte de la sinagoga de Satanás. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Las mismas letras que aparecieron cuando cayó Babilonia, porque habían caído. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste y el ángel me dijo, estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Los oí clamar en alta voz, creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros en tu nombre. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras y veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Vi que habían bebido de las aguas profundas. ¿De qué habían bebido? De la mesa de los borrachos, de las aguas que vienen del abismo, del ángel del abismo. ¿Y qué habían hecho? Habían hollado el residuo con sus pies, habían perseguido a sus hermanos. Y de ese modo habían pisoteado el sábado. Y que por esto, ¿por qué? Por perseguir a sus hermanos, por hollar el residuo con sus pies, habían sido pesados en la balanza y dado faltos como las iglesias caídas. Ese es el tema. Y tiene que saberlo, porque el que siga la instrucción que aparece en ¿dónde? En el manual de la iglesia y persiga a sus hermanos y aplique eso ciegamente, sin tratar de ver si es la voluntad o no es la voluntad de Dios, va a hollar a sus hermanos con los pies y va a ser hallado falto. Y por eso es un mensaje que tenemos que dar y a tiempo, y es urgente. Y tenemos que darlo con amor, porque este es un mensaje de amor y solo lo van a poder dar los que realmente tengan amor por sus hermanos. Porque muchos, ¿no? Como como Jesús contó, cuando la semilla cae en un pedregal, esa persona que tiene un pedregal en su corazón entiende la palabra. Y al momento de recibir con gozo y sale a predicarla, pero va a ser perseguida y se vuelve atrás. Pero nosotros tenemos que clamar a Dios para que nuestro corazón sea buena tierra y nunca volvernos atrás. Porque si Dios pone su amor en nuestros corazones, no va a haber nada. Satanás no va a poder hacer nada para que nos volvamos atrás. Ningún hijo de Dios que tenga el amor de Dios en su corazón se volverá atrás, sino va a seguir las pisadas de Jesús. Y eso es lo importante. Y este es el mensaje que tienen que oír nuestros hermanos, porque se creen ricos y creen que tienen un mensaje de salvación y van y cuentan un testimonio que Dios los transformó y convencen a otros. Y los que más hacen esto son los evangelistas, que los convencen y dicen querido, como tener un pastor que hace así y los hace llorar. Pero no predica la verdad. Y por sus frutos, justamente, sabemos que es un ángel de la Odisea. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Amar a nuestros hermanos, a todos, y con amor, si tenemos la oportunidad de poder hablar con ellos, llevarles la verdad. Porque eso es lo que Dios nos pide. Y el que haga eso, el que predique y ejerza el ministerio de reconciliación, va a llegar a reflejar el carácter de Jesús y va a llegar a ser vencedor. Porque esa es la promesa de Dios. Los que hablan a sus compañeros y les llevan el mensaje de Dios son los que van a recibir la bendición de Dios. Por eso mi deseo que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad. Y por eso este sábado fue un poco más largo porque quería mostrarles esto, lo que está pasando en la iglesia, cómo se nos organizó para seguir el camino a Roma y para que justamente seamos juzgados y hallados falsos. Porque ese es el método con el cual los jesuitas quieren lograr hacer caer a la iglesia. O quieren lograr la mayor cantidad de cizaña de la iglesia adventista. Y nosotros tenemos que pelear en contra de ellos y en contra de Satanás y su hueste de ángeles que trabajan en las tinieblas.
Así que bueno, paramos la grabación, le daremos